Como título le he puesto al sermón la maravilla de mi unión con Cristo, basado en Colosenses 2, 13 al 15. Pero para que podamos entender un poco el contexto, los invito a mirar conmigo a partir del versículo 6. Y vamos a leer del 6 en adelante hasta el 23. Dice Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreficados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyan con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta mañana vamos a estar viendo, como les mencioné, versículos 13 al 15, una porción bastante más reducida. Y pienso que este estudio va a ser, espero que sea de aliento a ustedes, pensando, aún como les mencioné, los himnos que cantamos esta mañana, de qué ha hecho Cristo por nosotros, quiénes somos en Cristo. Hay unas doctrinas, hay unas enseñanzas hermosas en la Escritura en cuanto a qué pasa cuando Dios nos une con Cristo. No solamente que Cristo muere por nosotros, sino que Cristo resucita por nosotros, pero generalmente en las Escrituras, especialmente en Pablo, vemos mucho que se nos dice que nosotros morimos con Cristo y nosotros resucitamos con Cristo. Realidades espirituales, no metáforas, realidades. Y esto de alguna manera, para Pablo en Colosenses, es algo que quiere resaltar para animarlos en su vida espiritual, para animarlos en su madurez espiritual. Y la razón que me pareció tan apropiado, hermanos, hablar de esto con ustedes es porque, como Pablo, acá en Colosenses, que resalta mucha doctrina que vimos en capítulo 1, 15 a 23, que trata con la primacía de Cristo, cosas hermosas sobre Cristo. La preocupación primordial de Pablo acá en Colosenses es que la iglesia
no solamente crea y afirme la suficiencia de Cristo, sino que la practique. Que la practique también. Estoy seguro que ninguno de los que somos creyentes aquí en la iglesia diría que no creemos en eso, pero que lo practiquemos. Cuando vienen esas sutilezas, cuando vienen las excusas, el cansancio de tanto tratar con los problemas, la facilidad que ofrece ciertas enseñanzas, ciertas filosofías, cierta psicología del mundo, para, ¿sabes qué? Esto es mucho más fácil. Dios no dice nada en contra de este tema exacto. Pero lo que habría que evaluar ahí es qué es lo que está diciendo en cuanto a nuestra fe en la suficiencia de Cristo. Bueno, vamos a meter un poco más en eso en un momento, pero yo lo que espero hacer esta mañana, hermanos, es exponernos a todos a la maravilla de que Dios nos unió a Cristo. Que Dios nos unió a Cristo. Y Pablo comienza esta sección del capítulo 2, y yo empecé ahí en el versículo 6, dando un imperativo, un mandato común para Pablo, que es hermoso. Léanlo de nuevo conmigo, capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, de la misma manera que lo recibiste, por fe, como es Él, en su persona, en su obra, ahora andad en Él. Y lo desarrolla así, arraigados. Y la idea ahí es como firmemente plantados, fundamentados, fueron fundamentados en Él, sobreedificados en Él. O sea, fueron y están siendo edificados en Él, confirmados, que es otra palabra para fortalecidos. Imagínense ustedes una casa que primero se les plantó, se puso el fundamento, están en Cristo, ahora se le edifica en Cristo y se le fortaleza, se le refuerza en Cristo. Así ha sido tu vida cristiana y que continúe siendo así. Y todo esto también con gozo, abundando en acciones de gracias. Un imperativo bastante común, pero bastante hermoso de lo que es la vida cristiana. Seguimos siendo edificados, fuimos fundamentados en Cristo, estamos siendo edificados, estamos siendo fortalecidos, reforzados, con gozo, andando en Él. Pero Pablo corta ahí para dar ahora unas palabras de cautela, una preocupación. Y empieza a hablar en el versículo 8 de unas filosofías, de huecas sutilezas que son según tradiciones de los hombres, son según los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Le dice, tened cuidado con esto. Siempre aparecen enseñanzas, métodos, formas que no son según la palabra de Cristo, pero son más fáciles, funcionan, no requieren tanto esfuerzo y no son tan humillantes. Pablo les va a decir, cuidado con acceder a las enseñanzas que afectan la vida espiritual de una persona sin depender de Cristo para llenar ese hueco. Esa es la clave con muchas de estas filosofías, estos conceptos psicológicos. Todo esto es, la palabra quizás no dice nada exactamente en contra de lo que estás decidiendo hacer, queriendo llenar tu vida, pero cómo eso está reemplazando o está de una manera afectando tu dependencia en la suficiencia de Cristo. Porque no hay nada que Cristo y su palabra no puedan tratar. Como dice en versículo 9, porque en Él, Pablo dice, no acudan a esas cosas, cuidado con esas cosas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo necesario, todo lo que es la revelación de Dios está en Él. Y plenitud ahí es la misma palabra que vemos en el versículo 10, y vosotros estáis plenos o completos en Él. No solamente Él es completamente la deidad, la plenitud de la deidad, sino que ustedes están completos en Él.
Y ustedes, si estuvieron hace 2 domingos, recuerdan que estuvimos viendo que parte de lo que amenazaba a la iglesia de Colosa eran enseñanzas de los judíos, enseñanzas también paganas, tipo un sincretismo, una mezcla de religiones, de maneras de pensar, que de alguna manera obviamente afectaban cómo uno pensaría en la salvación, pero más aún cómo afectaban cómo uno piensa de su santificación, de su madurez, de su crecimiento espiritual. Entonces Pablo está muy preocupado de que ellos tomen casi de un punto a otro con los judíos, los judaizantes, a lo que hacen los paganos y la mezcla entre medio, que ellos tomen básicamente lo que sea para sentir que esto los haría sentir mejor en su vida espiritual, en su vida personal. Y clave acá para Pablo va a ser resaltar que ellos ya están completos en Cristo. Y toda la sección desde el 8, básicamente hasta el 15, es una explicación de quiénes son ellos en Cristo Jesús, de su identidad en Cristo. Y dividirlo en el 13 puede sentirse un poco artificial. A medida que yo lo estudiaba y todo me doy cuenta, hay una gran conexión entre lo que viene desde el 8 hasta el 15, pero sí hay un énfasis más personal a partir del 13, un énfasis en lo que sería la regeneración del creyente. Pero bueno, antes de meternos en los versículos en sí, lo que hoy quiero es exponernos a este pasaje y reflexionar en la obra que Dios ha hecho por nosotros al unirnos con Cristo. ¿Y por qué esta unión es clave para nuestra madurez espiritual? Y lo vamos a ver en estos 3 puntos. Primero vamos a ver la condición espiritual sin Cristo. La condición espiritual sin Cristo. Segundo, la vida espiritual con Cristo. La vida espiritual con Cristo. Y por último, la victoria espiritual en Cristo. Hermanos, espero que al ver estos puntos y estos 3 versículos que son cortos, no va a tomar demasiado tiempo desarrollarlos, pero espero que al ver la obra de Dios, esta obra tan supernatural, porque lo que vamos a ver, yo no le estoy explicando cosas que la podemos ver, pero al entender la maravilla de lo que Dios ha hecho en darnos vida y darnos victoria, nos llene el corazón a pensar más en Cristo, a querer saber más de Él y tomar eso más que un concepto que repetimos, sino como un ejemplo de tanto que se dice en las Escrituras de Cristo, de su persona, de su obra, lo que ha hecho con nosotros, que eso nos lleve a reemplazar tanto de nuestro tiempo, tanto de nuestros pensamientos que le dedicamos a nosotros mismos, a nuestro trabajo, a nuestros hobbies, a nuestros placeres, reemplazar una buena cantidad de eso con más pensamiento fundamental, al menos, de Cristo, de Él, de qué ha hecho, cosas que después nos van formando y nos van haciendo fuertes, dependientes de su suficiencia y menos de nosotros mismos. Ese es el deseo. Entonces veamos, empezando en el versículo 13, la condición espiritual sin Cristo. La condición espiritual sin Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primero vemos aquí que la condición espiritual sin Cristo es que todos estábamos muertos espiritualmente. Muertos. Vemos una construcción bastante parecida en el capítulo 1, versículo 22. No menciona allí muertos, pero esta construcción de decir que ustedes eran antes de esta manera,
En el 21 dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y después continúa con lo que Dios hace. La muerte espiritual básicamente se refiere a un estado de perdición. Un estado donde uno no encuentra su camino, o donde uno está debajo del dominio de la muerte y es incapaz de resolver su situación espiritual. En un momento, cada uno de ustedes o eran o son hoy muertos espiritualmente. Donde son incapaces, se encuentran en una situación donde no pueden llegar a Dios, no tienen una relación con Dios porque por ustedes mismos son incapaces de hacerlo. Están en un estado de alienación o de separación de Dios. Y la causa de esta separación de Dios, de esta muerte espiritual, dice el versículo, es por causa del pecado. Estaban muertos en vuestros delitos. La primera palabra allí, en vuestros delitos. Esta palabra de pecados, delitos, transgresiones, es una que se usa muchas veces para hablar de pecado. Pero a diferencia del pecado, de la palabra normal de pecado, que generalmente hablamos de que uno le erra al blanco al cual Dios nos ha llamado a tocar, a pegarle, o sea, que nos desviamos del blanco que Dios tiene para nosotros, esta palabra enfatiza actos de desobediencia intencionales, deliberantes, y que resultan en consecuencias fatales. Una palabra, nuevamente, que se usa mucho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento por medio de la traducción griega, ¿no? La Septuaginta. Y es interesante pensar en todas las escrituras de Génesis y Apocalipsis. Cuando comenzamos en Génesis, Pablo nos habla de que el primer delito trajo pecaminosidad sobre toda la humanidad. Es por un primer delito y todos los delitos después que somos condenados a muerte, dice Romanos 5:18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero antes de nuestra muerte eterna, antes de llegar a ese punto de nuestra condenación, lo cual nos lleva a nuestro pecado, en esta vida, el muerto espiritual, yo, vos, antes de conocer a Cristo, vivíamos sin gusto de Dios, sin la habilidad de acercarnos a Dios por nuestras propias obras. Un pasaje mucho más conocido que este, que habla del tema, es Efesios 2. Efesios capítulo 2, la sección sobre la muerte espiritual dura 3 versículos. Son 3 versículos describiendo cómo éramos. Acá es un versículo cortito. Pero interesante ir a ese pasaje paralelo en Efesios 2 y ver que el muerto en delitos y pecados está siguiendo la corriente del mundo, vive conforme al príncipe de la potestad del aire, vive conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Un estado horrendo. Ese pasaje de una sensación más profunda del estado perdido, esclavizado, fatal en que vivíamos. Y ese era nuestro grado espiritual. Me parece interesante que en este pasaje, Colosenses 2, Pablo no incluye la palabra pecados. No dice delitos y pecados, sino solo delitos. Y puede ser que tenga que ver, justamente con la definición que le di de delitos, tiene que ver con el hecho de que acá se está enfatizando cómo uno va en contra de Dios voluntariamente. En énfasis en la desobediencia. Pero dice también el pasaje que no solamente estábamos muertos en nuestros delitos, sino en la incircuncisión de nuestra carne. La primera palabra delitos enfatiza los actos rebeldes como la causa de la muerte espiritual, y la segunda indica que estas personas sin Cristo
están en un estado permanente de desobediencia. Casi que impacta leer ese versículo y entender por qué lo incluye, por qué mencionar la incircuncisión, por qué ir a ese punto, qué tiene que ver. Bueno, antes vemos que estaba hablando Pablo de la circuncisión verdadera que hay en Cristo. Sabemos del estudio del histórico de Colosenses que probablemente la audiencia principal eran gentiles. Entonces, quizás al referirse a la incircuncisión, dice, bueno, la mayoría de ustedes son gentiles. Estaban ya físicamente, políticamente, en su nacionalidad, ustedes ya no eran parte del pueblo de Dios, ¿sí? No conocían a Dios por medio de las ordenanzas, la ley que los israelitas tenían. No eran parte de ese pueblo. Pero un énfasis quizás más importante es, tampoco tenían la circuncisión espiritual, como Pablo había mencionado hace unos versículos antes. Desde el tiempo de Moisés, de Josué, del pueblo de Israel, nosotros sabemos que, obvio que con Abraham Dios hizo un pacto incondicional, y un símbolo de ese pacto era la circuncisión, ¿verdad? Y se tomó muy, muy en serio eso. Obviamente Dios lo requería, se debería circuncidar a los hijos. Pero el problema es que lo que Dios quería es que esa circuncisión simbolizara una dependencia y un temor y un amor a Dios. En Deuteronomio 10:16, después de que Dios les indica a los israelitas que le teman, que le amen, les dice que tienen que circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Ustedes necesitan esto. Y pasa todo el libro de Deuteronomio y uno se da cuenta que Israel nunca temió, nunca amó a Dios como debería, o por lo menos la mayoría del pueblo. Y al final del libro, capítulo 30, Dios, después de que le dice, por tu desobediencia a Israel, por tu rebeldía, vas a ir cautivo. Vas a participar de estas maldiciones que te dije que iban a pasar si no obedecías. Y al final de todo dice que en un futuro, cuando yo te restaure, Israel, le dice Dios, voy a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. Ahora sí, yo lo voy a tener que hacer. Te pedí que circuncides tu corazón de alguna manera. No lo hiciste, no me temiste, no me amaste. En un futuro yo te voy a circuncidar el corazón. Yo lo voy a hacer para que ahí sí me puedas amar, me puedas temer con toda tu alma a fin de que vivas. Deuteronomio 30, versículo 6. Llegando al Nuevo Testamento, y en particular a Colosenses 2, entendemos que la circuncisión del corazón ya es posible. Ya está ocurriendo. ¿Por qué? Porque es por medio de Cristo. El pasaje mismo ahí en Colosenses 2, versículo 11, a partir del 11 y siguiendo, describe la circuncisión del pueblo de Dios, de los creyentes, ahora de la iglesia, diciendo que son circuncidados ahora porque Cristo ha muerto, porque Cristo ha resucitado y nosotros con Él. Podemos disfrutar del nuevo pacto con Dios, porque unidos a Cristo tenemos esa relación hermosa, inquebrantable, que es la base, la fuente de nuestro amor y nuestro temor por Dios. Dios logró esto en la salvación. Dios logró esto en la muerte y resurrección de Cristo. Tremendo. Pero sin Cristo, que es el énfasis de lo que estamos viendo aquí, nuestra condición espiritual es muerte en delitos y en nuestra incircuncisión. No conozco a todos los que están aquí. Y sé que quizás estos conceptos de circuncisión, muerte con Cristo, resurrección con Cristo, suena rarísimo. Pero para
traerlo quizás y diluirlo un poco en el sentido de hacerlo más sencillo. La idea es que tu corazón, o la idea es que te des cuenta personalmente que no das la talla. No llegás a amar a Dios, no llegás a hacer cosas buenas, obras buenas delante de Dios para recibir su justicia, para tener una relación con Él, para algún día llegar al cielo. No. El punto aquí es que antes de realmente conocer a Cristo, no eras bueno. No estabas a punto de llegar a Dios, no eras mejor que los demás y por lo tanto Dios te iba a aceptar. No. Muerto, incapaz de llegar a Dios en tus delitos, que son tus delitos, son tus pecados, son tus actos de desobediencia, y también tu corazón refleja que estás lejos de Dios, que no amas a Dios, que no temes a Dios porque te amas a ti mismo. Amas lo tuyo, amas tus placeres. Qué importante entender la condición sin Cristo, antes de hablar de la condición con Cristo, de la vida con Cristo. Para el incrédulo y para el creyente. Hacíamos barbaridades nosotros en nuestra vida antes del Señor. Los pensamientos que teníamos, los deseos descontrolados que entreteníamos. Pero lo ves como delitos y parte de una condición muerta espiritualmente. A veces, de manera práctica les digo, a veces escucho o escuchamos, o quizás hasta dimos, soy culpable de esto, hemos dado testimonios donde hablamos 20 minutos de nuestra vida antes de Cristo y 1 minuto de nuestra vida en Cristo, lo que Dios hizo. Y es como que somos los héroes de la historia, como que cómo llegué yo en mi trayecto a Dios. No es el punto. No debemos resaltar nuestra justicia, nuestra bondad, o decir que siempre creímos, que he escuchado muchas veces, pero simplemente no iba a una iglesia, no leía tanto la Biblia. No. La condición espiritual sin Cristo es esta: muerto en delitos e incircuncisión de nuestro cuerpo. Y está acá para enfatizar la necesidad de que seamos y que teníamos de ser unidos con Cristo. No vas a llegar a los pies del Señor si no entiendes la profundidad de tu pecado, si no entiendes lo depravado que eres, como habla la teología. Al punto que puedes llegar en tu pecado es miserable, somos miserables. No vas a abrazar al Salvador de tu vida si no entiendes la profundidad de tu pecado y de tu perdición. Y nosotros, creyentes, nosotros necesitamos seguir viendo y recordando nuestra necesidad para depender plenamente en Cristo. No estamos en esa condición previa, pero esa era nuestra necesidad. Y sigue siendo nuestra necesidad de que Cristo nos sostenga. Necesitamos depender plenamente en Cristo. Esa es la condición espiritual sin Cristo. Pero ahora Pablo pasa a hablar de la vida espiritual con Cristo. Y estoy usando estas preposiciones a propósito, ¿no? El con, sin, en, porque en el texto se están resaltando estas palabras, ¿sí? Antes estábamos sin Cristo, porque no estábamos con Cristo, estábamos sin. Esa era nuestra condición previa. Pero llegó un punto en nuestra vida que Dios nos hace o nos da vida con Cristo. Les mencioné al comienzo que en las Escrituras hay un gran énfasis, especialmente en la carta de Pablo,
en la unión del creyente con Cristo. Y esto es tremendo. Hay libros escritos, hay mucha teología detrás de estos conceptos de estar unidos con Cristo, lo que significa. A mí me gustaría profundizar un poco, que me permitan que les lea un poco, sin querer aburrirlos, pero por lo menos que leamos juntos y entendamos qué es lo que esto es en la vida del creyente. ¿Qué quiere decir? El teólogo Constantin Campbell dice que un creyente, y da un resumen de lo que es la unidad, la unión con Cristo. Dice, un creyente se une a Cristo en el momento que llega a la fe, ¿verdad? Su unión es establecida por la llenura del Espíritu. Bien, nosotros por fe llegamos a estar unidos en Cristo, el Espíritu entra a nosotros. La persona unida a Cristo, por lo tanto, entra en una participación con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su glorificación. Como participante en la muerte y resurrección de Cristo, el creyente muere al mundo y se identifica con el reino de Cristo, con el ámbito de Cristo. Como miembro del reino de Cristo, el creyente es incorporado en su cuerpo, o sea, la iglesia, porque unión con Cristo implica unión con sus miembros. Fíjense que abarca toda la vida cristiana esta idea de unión con Cristo. Desde tu momento de salvación hasta tu momento de glorificación, la vida personal, la vida corporal con los hermanos. Es como que Dios nos metió en una olla, estamos ahí juntos y más que una olla, la tapa está puesta y no vamos a ningún lado. Y esto no es esclavizante, como si, Señor, déjame salir, sino que es, no necesito nada más, no necesito nada fuera de esa olla, fuera de ese círculo en el que me ha encerrado el Señor. Eso es en términos generales, pero ahora darle un poco más de especificidad en nuestro versículo aquí, porque acá el énfasis es la preposición con, no en, no para, no según, sino con Cristo. Y este mismo teólogo dice, la unión con Cristo involucra la participación de los creyentes, como les mencioné, en los eventos de la narrativa de Cristo, incluyendo su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Se describe a los creyentes como habiendo muerto con Cristo, habiendo resucitado con Él, y lo demás, tal que el sentido de estos eventos, escuchen esta parte, el sentido de estos eventos nos pertenece, nos concierne a nosotros como le pertenece y como le concierne a Él. Participamos con Él espiritualmente. No estuvimos ahí, no lo vimos, pero cuando nosotros venimos al Señor espiritualmente, nosotros fuimos con Él. Se representa en el bautismo, ¿verdad? Colosenses mismo lo habla. En el bautismo somos sepultados, morimos con Cristo y somos resucitados con Cristo. Eso es lo que representa el bautismo. Y la aplicación sería algo como esto. Si el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo es restaurar a los seres humanos al Dios Santo, entonces el propósito de la vida cristiana es vivir según esa relación restaurada. Es vivir dependiente, controlado por, enfocado en, meditando en quién ya soy en Cristo. ¿Quién me ha hecho a mí? Que Él me ha sepultado. Yo ya no soy esclavo del pecado. Yo morí con Él. Yo resucité con Él. Me dio vida nueva. Y esto no es que el creyente está simplemente recordando los pasos de Cristo. No es que yo lo que tengo que hacer es pensar todos los días en, desde Getsemaní hasta Gólgota. Vamos a pensar en cada paso que hizo el Señor Jesús. No es eso.
sino que estoy yo participando en su obra de tal manera que se expresa en la vida del creyente. Pablo dice en Romanos 6, versículos 1 al 4, y solo para una sección, si nosotros hemos muerto al pecado, muerto en él, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Si yo he muerto al pecado con Cristo, ¿cómo voy a seguir viviendo según el pecado? No, andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Este es el verbo principal del pasaje. Como les leí ahí, y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Eso casi es un verbo con otra preposición y hay un énfasis ahí en esa palabra con, que estamos unidos con él. Y esta unión con Cristo, esta vida nueva con Cristo, ese es el resultado de lo que sigue en el pasaje. El perdón, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo llegamos nosotros a tener? ¿Cómo puedes llegar a tener esta unión con Cristo? Esto que es supernatural, que te mantiene, que te fortalece, que te sustenta. El perdón. Primeramente el perdón. El perdón de nuestros pecados. Y la palabra perdón tiene una forma en su original que refleja la palabra gracia. Y esto acá está resaltando la obra de gracia de Dios. No llegué a tener vida espiritual porque yo era bueno, porque hice suficiente, porque en un momento la balanza de mis pecados con las cosas buenas favoreció lo bueno que hice en mi vida. No. La manera que llegamos a tener vida es por medio del perdón, la gracia de Dios. Un autor dijo que un hombre esté moral y espiritualmente muerto o vivo depende de su relación con Dios, la única fuente de vida. Y la relación, una vez rota por el pecado, solo puede restaurarse mediante el perdón. Tienes que llegar a entender tu condición espiritual sin Cristo a tal punto que te arrodillas en tu corazón, te humillas y le dices: Dios, transgredí, estoy en contra tuya, soy tu enemigo, perdóname. Como el publicano, perdóname. Para no alargar demasiado, seguimos al segundo hecho de Dios, la segunda obra de Dios que explica esta vida espiritual, que es el concepto de anular la deuda espiritual. Y esto, si lo soy honesto, esta parte del pasaje fue lo que me llevó a querer estudiarlo. Me terminé topando con la unidad, obviamente, de Cristo, la unión en Cristo, y leí y estudié mucho más ese concepto. Pero me pareció tan hermoso la idea de que Dios ha anulado mi deuda en la cruz. Pensar en la cruz de esa manera, donde Él anuló mi deuda, me parecía hermoso. La palabra allí, vean en el versículo 14, el acta de los decretos, el acta, al final es una palabra muy debatida, muchas explicaciones, y hasta algunos comentaristas que yo considero de los más fieles, más académicamente correctos y honestos, te llegan hasta decir: mira, es complicado saber exactamente a qué se refería Pablo. No, y eso no pone duda sobre lo que les voy a explicar en un momento, sino que históricamente, culturalmente, habían estas actas, pero habían distintos tipos de actas. Y no está claro si Pablo se refiere a, es la deuda con Dios, es la deuda con Satanás, pum, pum. Ni me voy a meter en eso.
Pero es muy posible que Pablo se refiere a un documento firmado que describía la deuda, los crímenes de una persona y las cláusulas de penalización por esa deuda. Entonces, debido a sus delitos, debido a sus pecados, cada persona, en sentido metafórico, tiene una deuda. Y la paga de esa deuda, como sabemos de Romanos 6:23, es muerte. La paga del pecado es muerte. El hecho de que esa acta puede ser algo así como lo recién le describí, se refleja en las palabras de Pablo a Filemón, cuando le dice en los versículos 18 y 19, si en algo te dañó, si en algo te hizo mal, Onésimo, o si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. Yo le voy a pagar la deuda. Lo que te haya hecho, el delito que haya cometido, lo mal que te haya hecho, yo voy a escribir ahora el acta, yo lo voy a pagar. Bueno, está claro que sea lo que sea exactamente esta palabra que se refiere, toda persona tiene un acta de deuda ante Dios por sus delitos, por sus pecados. Los judíos, por lo que los mencioné en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, ellos tenían la ley, ellos sabían qué tenían que hacer y no cumplieron a lo que se comprometieron. Y el romper el contrato resultaba en su muerte. Eso los judíos. Los gentiles tienen la ley moral de Dios dentro de ellos, en sus conciencias. Nosotros todos tenemos una conciencia a la cual nosotros también estamos comprometidos y no tenemos excusa a violar esa ley que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y sin meternos necesariamente judíos y gentiles, lo cual es relevante a este pasaje, pero si vamos por ejemplo, a Santiago, hay estándares de Dios que nosotros sabemos que nunca podemos llegar a cumplir. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, uno solo, se hace culpable de todos. Y lo interesante de esta deuda, de esta acta en contra de la persona, es que es, dice el pasaje, tremendamente adversa, es tremendamente agresiva en nuestra contra, que nos era contraria, dice Pablo allí en el versículo. Hay un énfasis en cómo todo esto nos afecta personalmente, es activamente hostil en nuestra condición espiritual sin Cristo. Nuevamente, Romanos 6:23, todos estos pecados, o un solo pecado que vos consideres que tengas, si es solo uno en comparación a los demás, ese te condena. La paga es muerte. Pero bueno, el punto de pasaje no es solamente explicar cuál es tu deuda, sino que Dios la anuló. Dios te dio vida con Cristo, perdonando tus pecados por un lado y también anulando esa deuda. La quitó del medio, dice el pasaje, clavándola en la cruz. ¿Cómo la anuló Dios? ¿Qué hizo para que ya no tenga peso moral ni legal? La quitó del medio. Un concepto que antes del tiempo del Nuevo Testamento vemos en Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios anuló, removiéndola, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué tremendo lo que hizo el Señor Jesús allí. Qué tremendo. Y por eso nosotros, los creyentes, hablamos tanto de la cruz, hablamos de este acto, de este sacrificio que para el mundo es tan extraño, tan feo. Prefieren Navidad y la natividad del Señor Jesucristo, obviamente porque la cruz les suena tan sangrienta, tan ofensiva.
Pero lo que ocurrió ahí no es solo un evento histórico que te da cierto pavor leer, escuchar, mirar alguna película sobre eso. Lo que ocurrió allí es que nuestra deuda, el acta que era nuestra, que nos condenaba, que nos merecíamos cumplir esa acta y la deuda, fue clavada cuando Cristo fue clavado en la cruz. Él lo tomó allí por nosotros. Él lo sufrió por nosotros. Algunos piensan que quizás este concepto de clavarlo en la cruz tiene que ver con los carteles que se ponían sobre la cabeza de los criminales cuando los clavaban en la cruz. A Jesús, por ejemplo, le pusieron el rey de los judíos. Bueno, eso en sí quizás no era su crimen, ¿no? Pero un cartel parecido puede ser una alusión a esa. Pero lo primordial que está comunicando acá Pablo es que la deuda, los pecados, todo lo que nosotros merecíamos pagar por nuestro pecado, sea uno, sean muchos, lo perdonó, lo anuló en la cruz, con Cristo. En su cruz y por su sangre Dios perdonó los delitos que esclavizaron y condenaron a los criminales espirituales, a todos nosotros. Así es como Dios nos dio vida con Él, perdonándonos los delitos, anulando la deuda fatal que nos agredía. ¡Qué tremendo esta salvación! ¡Qué tremendo! Esta regeneración es una palabra teológica que se usa para hablar de cuando Dios nos lleva de muerte a vida espiritual. ¡Qué tremendo! No hay delito que no haya sido perdonado. Ni pasado, ni presente, ni futuro. No hay deuda que nos condene, por más severo que haya sido el pecado, la carga que tengas encima, la carga que llevaste en un momento. No hay nada que te pueda separar de la unión con Cristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque recordemos que estamos en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, es ¿qué tiene que ver esto con la suficiencia de Cristo? ¿Qué tiene que ver con mi vida espiritual? Yo lo pienso, espero que fielmente pienso en la frustración. Estoy frustrado con mis pecados recurrentes. Estoy afligido por mis pecados pasados. Estoy temeroso de mis pecados futuros a veces. Lo que he hecho, ¿cómo voy a lidiar con esto si no acudo a un psicólogo? Toda esta carga que tengo, ustedes no la entienden. ¿Cómo voy ahora a lidiar con el pecado que estoy luchando cada día? De manera recurrente, que me afecta mi vida, que afecta la vida de mi esposa, que afecta a mis hijos. Ese enojo que no lo puedo soltar, que parece que hasta que me agrada. ¿Quién me va a librar de ese temor de que vuelva a hacerlo? De que algún día quizás yo también llegue a ser infiel como fue ese hombre, ese cristiano que estuvo años en la iglesia, que yo también deje un desastre. Todos tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados. Y ninguno de ellos te condena. Ahora que todo eso está claro y que lo vas a estar aclarando a medida que piensas en estas verdades, vive con Cristo, deleitante en su persona, en su obra, en sus palabras, en sus promesas y lo que sea. Lo de Cristo. Lo que Él nos da, lo que Él hizo, quién es. Esa es la fuente de la vida espiritual a la cual tenemos que seguir acudiendo.
No te aferres a prácticas legalistas, ni a la comparación con otros, ni a enseñanzas que son dudosas porque no son según Cristo. No te vayas a buscar otras cosas que parecen más fáciles. Hermano, yo, como ustedes, tengo una tendencia a excusar decisiones que yo sé que no son las mejores según Cristo, que no son las que Cristo me haría, el rumbo que Cristo me haría tomar. Porque o me avergüenza, o me humilla, o me cansa, me agota, ya he probado 1000 veces. Vuelve a deleitarte en Cristo, en lo que Él hizo, quién es. Vimos la condición espiritual sin Cristo, la vida espiritual con Cristo y ahora la victoria espiritual de Cristo. La victoria espiritual de Cristo, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto parece ser casi algo desconectado de lo que viene hablando Pablo. O sea, cambia de hablar de la relación entre Cristo y el creyente a hablar de Dios y las potestades. Dios, Cristo y las potestades, las autoridades espirituales. Es como que desentona un poco, parece al principio. Tanto Pablo que me estabas ministrando al corazón o nos estabas ministrando a que tengamos cuidado, que no nos vayamos tras enseñanzas porque nos quitan de la suficiencia de Cristo, de la plenitud de que tenemos en Él, que estamos completos en Él. ¿Por qué te fuiste a esto? Bueno, es demasiado pertinente. Porque nuevamente nos trae al tema de que Cristo es suficiente sobre todas las cosas. Y ya lo vimos en el capítulo 1, 15 a 23, y se mencionó en el capítulo 2, creo que ese versículo 10, se mencionan a los principados y las potestades, que Cristo es la cabeza sobre ellos. Y es relevante, y me parece muy, quizás hasta como que Pablo está completando un concepto al poner esto acá al fin del 15. Porque si recuerdan de Colosa y lo que estaba pasando en la iglesia en Colosa, había todo este sincretismo, ¿no?, entre las prácticas de los judíos, pero también prácticas paganas, y una mezcla de las dos, de tal manera que muchos acudían a ángeles, muchos acudían a una elevación espiritual, a un nivel espiritual que solo se llegaba si dependías, te entregabas a ángeles que te podían llegar a dar un cara a cara con Dios, que a vos te ponía allá arriba espiritualmente, allá arriba por encima de los demás. Y esto también era como, tenía que ver también con un dualismo que había entre los ángeles buenos y los ángeles malos, y esa lucha. Y obviamente sabemos que hay principados, potestades, hablando de demonios, hablando de seres espirituales que están haciendo la obra de Satanás, en contra de Dios. Y Pablo básicamente lo que hace en este versículo es decir de nuevo, que ya lo viene diciendo, que Cristo está por encima, es supremo. Y acá es victorioso sobre esos seres espirituales que supuestamente o debes temer si son los malos, o debes acudir a ellos y depender de ellos si son los buenos. No, Cristo es superior, por encima. Y en este caso particularmente hablando de seres espirituales malignos, dice el versículo que los despojó, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Cristo le quitó a ellos la autoridad, los despojó. Tuvo la victoria sobre ellos en la cruz, dice la Reina Valera. En realidad, está dentro de allí el concepto de cruz, pero en realidad el original dice en Él. Dice, en vez de en la cruz, dice triunfando sobre ellos en Él. O sea, Dios triunfó sobre las potestades espirituales en Cristo, en Él. Obviamente por medio de la cruz. Pero el texto dice en Él. Nuevamente para enfatizar todo esto de que con Él, por medio de Él y ahora en Él. Y por eso el punto le he puesto la victoria espiritual de Cristo o en Cristo. El verbo clave, solo para resumir acá, el verbo clave en el versículo 15 es que los exhibió públicamente. Ese es el verbo principal. Los humilló. Los hizo objetos de burla, objetos de difamación. Es la palabra que se usa cuando Mateo habla de José, que al enterarse de que María estaba embarazada, la quiso dejar secretamente porque no la quería difamar. No quería infamarla, dice el texto. Bueno, acá, de manera muy intencional, Dios exhibe, difama, infama, se burla de estos seres espirituales. Y el versículo 15, argumentan muchos autores, sigue una descripción de los triunfos militares romanos. Estuve leyendo sobre esto y me fascinó. No recuerdo haber leído esto antes sobre este tema. Pero dicen los historiadores que el triunfo militar romano era uno de los espectáculos más grandes de los tiempos antiguos. Y esto era una procesión de un triunfo militar romano. Imagínense. El conquistador, el general de la fuerza militar, solo podría recibir esta procesión si cumplía con ciertos requisitos. Primero tenía que ser una victoria completa y decisiva. Esta victoria tenía que ser sobre un enemigo extranjero. La victoria también tendría que involucrar la muerte de más de 5.000 enemigos en una sola batalla. Entonces, imagínense, esto es una victoria asombrosa. Y de alguna manera la victoria también tenía que traer una extensión al reino y el fin a la guerra. Si un general conseguía este tipo de victoria, recibía una procesión como esta, como la que le voy a describir. La procesión era multitudes en las calles, decoración de los templos, incienso por todos lados, aroma de especies en los templos y en las calles, senadores y otros líderes en la procesión que estaban honrando al conquistador. Era algo increíble. Hay una procesión allá en Estados Unidos que hacen para el fútbol americano una vez al año, que es también hermosa. Hacen unas cosas en la calle, es algo que uno lo ve en tele, y tengo familiares que lo ven todos los años en la tele, porque es algo, cada año es un espectáculo. Y si uno puede estar allí, mejor. Y la procesión también involucraba que los enemigos serían obligados a también desfilar en la procesión. Y era parte de la procesión que los enemigos eran burlados, eran objetos de burla, eran difamados. El resultado era la vergüenza, la burla, la difamación en esta exhibición del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo resalta acá la victoria de Cristo de esta manera? ¿Por qué esto es el énfasis? Eso no es solamente que nos dice Cristo tuvo la victoria sobre ellos. Bueno, es como que quiere resaltar acá el punto al cual debemos hasta nosotros pensar en aquellas otras fuentes como ángeles
como filosofías, pensar lo ridículo que es ir detrás de esto cuando Cristo ha sido tan victorioso sobre todas las cosas, al ser tan superior sobre todo lo demás. Interesante que aquellos poderes que estuvieron detrás de la difamación de Cristo, al llevar a los líderes judíos y a los romanos a colgar a Cristo en la cruz para que muera una muerte vergonzosa, bueno, ellos fueron los que recibieron la difamación, porque Cristo tuvo la victoria. Su muerte en la cruz no fue su difamación, sino fue su victoria que llevó a la difamación de todos los seres espirituales en su contra. Y eso a nivel práctico, a nivel de la suficiencia, incluye ¿para qué? ¿Por qué voy a ir a estas otras cosas? ¿Para qué acudir? No tiene sentido. No hay razón por la cual temer o acudir a estos seres espirituales. Cristo, el victorioso, es suficiente. Y nuestra unión con Él nos da la victoria sobre la muerte y nos libra del poder de Satanás y de sus huestes. Cristo está por encima de toda enseñanza, toda filosofía, todo principio del mundo, todo principado celestial que arriesgue su suficiencia. Hermanos, estos conceptos que vemos en la obra salvadora de Dios, de darnos vida juntamente con Él, nos debe maravillar, nos debe alentar mucho en cuanto a lo que ya hizo, pero también a lo que nuestra vida espiritual va a seguir siendo. Y es en base a estos principios que después Pablo continúa. No se lo voy a leer por tema de tiempo, pero concluye Pablo el capítulo 2, empezando en el versículo 20. No voy a leer del 16 al 19, pero el 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, si estabas unido con Él y Él te dio vida por medio de su muerte, por medio de su resurrección, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas, hermanos, colosenses, hermanos de lobos, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Tienen cierta apariencia que vos decís: wow, esto suena bien, suena lógico. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No funcionan. No solamente no tiene sentido que lo hagas porque Cristo está por encima, sino que no funcionan. No funcionan contra las tentaciones, los deseos, los apetitos de la carne. Tal fue nuestra regeneración. Tal ha sido nuestro perdón de nuestros delitos, la anulación de nuestra deuda, la victoria en Cristo, que ahora estamos completos en Él. Completos. No necesitamos nada. Estamos completos en Él, espiritualmente hablando. Y si hoy no tienes esa relación con Cristo, no estás unido con Él, no tienes una unión con Él de vida, te invito a que pienses primeramente en tu depravidad, en tu pecado, en cómo te manejas hoy, que no eres una persona buena, que no, delante de Dios no estás justificado. Piensa en tu condición frente a Él, tu muerte espiritual, y ruega a Dios que te perdone y que quite de en medio la culpa que te separa de Él. Confía plenamente en su obra y serás salvo. Confía en Cristo, confía en lo que Él hizo en la cruz y que Él resucitó de los muertos por tus pecados. Pide perdón y serás unido a Él. Unido desde ese momento por el resto de tu vida cristiana hasta el día que estés unido con Él en persona en la glorificación.
Mucha esperanza, hermanos. Muchas bendiciones, muchas promesas espirituales. Que el Señor nos ayude a entenderlas, meditar en ellas, confiar en ellas. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, por su muerte y resurrección, y que no son solamente un evento histórico del cual nosotros de alguna manera tenemos que relacionarnos, sino que al tener fe, al tener el perdón de pecados, estamos unidos, participamos de su muerte, de su resurrección, para tener vida, para ahora poder caminar en la obediencia, para ahora tener victoria sobre el pecado, tener esperanza hasta el día que estemos con Cristo. Señor, pido por cada uno de nosotros que luchamos con la sutileza de buscar otras cosas, otros métodos, otras filosofías, otros conceptos de psicología, excusas. Padre, te pido que nos ayudes en esto, a identificar la sutileza, el engaño de estas cosas y poder aferrarnos más a ti, a lo que tú ofreces en tu palabra, la esperanza, la promesa que hay en tu palabra, Señor, sea cual sea la situación. Para aquel que está acá que o entiende o no entiende su condición perdida en su pecado, para aquel que está muerto espiritualmente, Señor, que le abra los ojos, que sienta la carga de su pecado, pero que no solamente llegue a sentirlo, sino que te la entregue a ti, pidiéndote perdón, pidiendo tu misericordia para que le salves, para que anules la deuda de su pecado que los mantiene lejos de ti, Dios. Que pueda tener una relación íntima, gozosa, llena de esperanza, que te trae gloria a ti, Padre, primeramente. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.